Bueno, vamos a ver entonces los factores que determinan la respuesta a la pérdida y darnos cuenta que detrás de lo que las personas expresan tras la pérdida de un ser querido se esconden muchas cosas y que es bueno ser prudentes a la hora de juzgar lo que nosotros vemos cuando una persona muestra algo tras la pérdida de un ser querido, porque no solamente lo mostramos porque seamos diferentes, sino que hay muchos factores que intervienen en ello. Las reacciones pueden variar notablemente entre las personas, obviamente porque somos diferentes y hay muchas variables que determinan la respuesta, pero también en nosotros mismos, dependiendo del tipo de pérdida, incluso la edad y lo que son las circunstancias. Tenemos entonces realmente 13, aquí me faltó un factor que modifica la respuesta a la pérdida. El primero es el nivel de apego, que es quizá el más importante. El nivel de apego es el que nos hace entender por qué puede que no tengamos la misma respuesta si quien muere es un hermano que era un compañero de habitación, un confidente, un amigo, alguien con que salíamos a fiestas, alguien con el que estábamos todo el día, que trabajamos juntos, que si quien muere es un hermano que se fue para otro país hace muchos años y el que teníamos noticias muy de vez en cuando. El nivel de apego es quizá el factor más determinante que modifica la respuesta que tenemos a la pérdida de lo que amamos. Pero como ven ustedes claramente hay otros factores. Características de la pérdida. Obviamente, las pérdidas súbitas generalmente producen una respuesta un tanto diferente que las muertes que son anunciadas por alguna enfermedad. Muerte súbita puede ser por enfermedad aguda, por accidente, por violencia, incluyendo suicidio. Y muertes anticipadas, pues por un cáncer, un SIDA, una enfermedad hepática, renal, pulmonar, cardíaca. Popularmente la gente piensa que las muertes súbitas son más dolorosas que las muertes, o más trágicas que las muertes anticipadas. Y la verdad es que eso es difícil de saber porque no contamos con una especie de dolorómetro para calcular lo que a la gente le duele. Lo que sí sabemos es que las muertes súbitas producen un mayor estado de shock, en mayor confusión inicial que una muerte anticipada que permite cierto periodo de adaptación. El hecho de que yo parta de una situación más compleja, de mayor confusión, de mayor aturdimiento, puede de hecho significar que me cueste un poco más de tiempo o hasta más esfuerzo, no necesariamente, pero sí me puede costar más tiempo y más esfuerzo el recuperarme, pero no es difícil calibrar que sea más o menos doloroso. La personalidad es obviamente otro factor diferente porque todos somos distintos, cada uno de nosotros tiene sus propios miedos y sus propias angustias y se defiende según su propio estilo. De la misma manera que todos somos diferentes, pues cada uno de nosotros tiene su propia manera de hacerlo. Yo me recupero con mi forma de hacer las cosas. Otra persona, por muy familiar que sea mía, no me puede obligar, no me puede imponer un estilo de hacer las cosas. Yo puedo aprender por imitación, por observación, mas nunca por imposición. De esa forma, todos somos diferentes, todo duelo es diferente. Aquí también es importante resaltar o recordar o contarles por si no lo sabían, que hay un estilo mm, que no es propio ni de los hombres ni de las mujeres, porque hay hombres con estilos más masculinos y mujeres con estilos más femeninos, pero sí que como conocemos un modelo muy extendido en todo el mundo, no solo en el mundo latino, sino en el mundo anglosajón también, en casi todo el planeta, que es lo que los canadienses en su momento llamaron el modelo macho man, que es la respuesta típica del hombre en la cual el hombre intenta controlar sus emociones, aquí no pasó nada, hay que seguir para adelante. Y si no reconocemos ese modelo entre nosotros, puede llegar a confusiones. Por ejemplo, se muere un padre y la hermana que ve que el hermano está muy serio y comienza a discutirle, decirle, claro, es que vos no llorás porque vos no lo querías, y el hombre se ofende y le dice a la hermana, y claro, y vos no sé si no llorar porque tenés remordimientos, y comienza una discusión sin sentido que se debe simplemente a que tenemos estilos diferentes de afrontamiento. A veces entre las mujeres y los hombres nos pasa eso para que lo tengamos presente. Participación del cuidado y duración de la enfermedad tiene un impacto en el duelo si nosotros fuimos cuidadores primarios. Si fuimos cuidadores secundarios o no fuimos cuidadores, no va a tener
el mismo impacto que los cuidadores primarios. Y aquí el factor determinante es el tiempo del cuidado. Dicen las estadísticas que si el cuidado es muy largo, en general durante más de un año, la persona puede quedar tan cansada, tan agotada que a la hora del fallecimiento no se presente ninguna manifestación simplemente porque no hay energía suficiente, porque cuidar a alguien es extremadamente agotador. La gente hace cursos intensivos de enfermería, de fisioterapia, de farmacología, de medicina, de todo, y puede quedar tan cansada que a la hora del fallecimiento tenga esa sensación de que no siento nada, me siento como raro, como vacío, y es simplemente porque no hay energía para comenzar ese proceso, que entre otras el proceso del duelo es un proceso que consume enormes cantidades de energía. Entonces, si el cuidado es muy largo, lo que va a hacer es que va a aplazar el duelo un tiempo, mientras la persona recarga, digamos, sus energías. Si el cuidado fue entre 6 y 12 meses, el efecto no va a ser ni mayor ni menor, ni positivo ni negativo. Si el cuidado es menor de 6 meses, se considera que el efecto va a ser positivo porque al menos nos puede quedar esa sensación, ese sentimiento de haber hecho algo por el otro, de haber hecho que sus últimos días no fueran tan angustiantes gracias a que nosotros participamos ahí. Desde luego, eso no nos va a quitar el dolor, pero sí que nos ayuda en nuestro proceso de curación, en nuestro proceso evita una carga mayor. Para nosotros recuperarme, realmente contamos con dos tipos de recursos nomás, que es el punto número 6, que son los recursos internos y los recursos externos. Los recursos internos son los que vienen de nosotros, de nuestra edad, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de experiencias previas con la muerte, de nuestra espiritualidad, religiosidad. A eso es a lo que casi siempre recurrimos primero. Pero también están los recursos externos, que son los que vienen de otras personas o grupos. Se considera que los mejores resultados se obtienen cuando se utilizan tanto los recursos internos como los recursos externos. Pero hay gente, en esto somos muy variables todos, muy diferentes, pero vale destacar que hay seres humanos, como son nuestros niños y aquellos familiares que tengamos con algún grado de discapacidad cognitiva, que no tienen suficientes recursos internos, entonces para su recuperación van a depender, van a depender básicamente de sus recursos externos que somos nosotros. Y si nosotros no tenemos mucha idea de lo que es un proceso de duelo en la infancia o en una persona con una discapacidad cognitiva, pues pensemos que la probabilidad de recuperación va a ser terriblemente compleja. Por eso yo llevo aquí ya muchos años y en muchas partes trabajando simposios de duelo infantil, enseñándole a la gente cómo es el duelo en los niños, dada la importancia que tiene. El nivel de comunicación también es importante. Recordemos que la muerte afecta de forma muy llamativa la forma en que nos comunicamos y es muy frecuente que la gente a nivel familiar piense, yo no lloro delante de mi mamá para que mi mamá no se angustie más y la mamá tampoco llora delante de los hijos para que no se angustien más y el hermano nervioso no llora delante de la hermana nerviosa para que ella no se angustie más, lo mismo hace el hermano o la hermana. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe la comunicación y se forma un muro a través del cual se filtra mucha información y no es raro escuchar que la gente le diga a uno, no, yo sí lloro, espero que todo el mundo se vaya y empiezo a llorar, o estoy con mis 12 hijos, mis nueras, mis yernos, mis nietos, somos como 50 personas, y empiezo yo a llorar y a mí sí me dejan llorar, todo el mundo se va y me dejan ahí llorando sola, o se mete la gente en el baño, cierra bien el baño, se abre la llave del lavamanos o de la ducha y se queda ahí llorando un buen rato y si sale con los ojos rojos fue que me lavé la cara y me cayó jabón en los ojos. O en casos extremos, como en su momento me contaba una paciente, que ella solamente lloraba cuando estaba lloviendo, porque así se ponía a llover y ella salía a la calle y tristemente nadie se daba cuenta de que ella estaba llorando. Esto es muy difícil, perder lo que amamos es terriblemente difícil como para encontrarnos en una situación entre la cual vamos a una habitación porque tenemos frío a buscar un abrigo y nos encontramos con un hijo, un nieto, un sobrino que está llorando solo para no molestar a los demás. La verdad es que gran parte del trabajo del duelo es
recuperarle o devolverle a las familias su capacidad de comunicación, es decir, crear espacios libres de juicios y críticas para que se recuperen entre ellos. Las crisis concurrentes es otro factor supremamente importante porque la muerte no te dice a ti, bueno, perdiste un ser querido, te voy a dejar 4 o 5 años para que tú te recuperes sin traerte problemas, ¿no? La vida sigue trayendo sus propios problemas. Y cuanto más problemas traiga, que llamamos crisis concurrentes, que pueden venir de un poco antes del fallecimiento o pueden ser coincidentes o poco después del fallecimiento, pues van a complicar el proceso porque van a absorber energía que debería dedicarse a la recuperación y tiene que ser dedicada a otras cosas. Entonces, eso lo que hace es dilatar, frenar, prolongar el proceso. El rol del fallecido también, pues cuanto más roles cumpla una persona, más apego hay, con lo cual más sensación de destrucción del mundo personal habrá. Por ejemplo, si un niño pierde un padre que solamente era proveedor, probablemente su duelo sea diferente a si era un padre que le sacaba todos los días al colegio, que le preparaba la comida, que le ayudaba en las tareas, que lo llevaba al parque a jugar, que jugaba balón con él, que lo llevaba a comer helado, etcétera, etcétera. Lo mismo, la persona que más roles cumple en la vida de uno también es que en este caso es la pareja, pues tiene un efecto diferente a perder otras cosas. Obviamente no estamos hablando de que duela más o de que duela menos, sino que estos son factores que modifican la respuesta a la pérdida. El concepto de muerte también es importante, no solamente por la edad, sino porque culturalmente siempre ha sido así. La muerte, recordemos, es un concepto plenamente cultural. Nosotros tenemos aquí en este país una cultura al norte que también básicamente está en Colombia, pero también hay algunos en Venezuela que se llaman los guayún, que son culturas que celebran la muerte con una fiesta tremenda y la gente llora cuando nacen los niños. Uno se pregunta qué fue lo que le dijeron a ellos que no nos dijeron a nosotros o qué nos dijeron a nosotros que no les dijeron a ellos. Eso y muchos más estudios comprueban que la muerte no es el temor a la muerte. Lo que sentimos por la muerte no es algo que venga en nuestros genes, sino que es un concepto completamente aprendido. La edad, como veremos en su momento, también es un factor determinante. No es lo mismo la pérdida en la infancia que en la adolescencia, que en la vida adulta o en el adulto mayor. Cada edad tiene pues una particularidad. Las pérdidas secundarias también son supremamente importantes porque cada pérdida se asocia a otras pérdidas secundarias que muchas veces no son contempladas. Por ejemplo, este niño que perdió al papá, pensamos que la tarea más importante es trabajar con el niño y se nos olvida que en la infancia en particular primero debemos abordar las pérdidas secundarias, es decir, solucionarle al niño quien le ayude con las tareas, quien lo saque al parque, quien le compre helado, quien lo lleve a los juegos, quien lo lleve al cine y luego nos con la figura física del padre. Incluso a veces nos podemos equivocar y trabajar una pérdida primaria que puede ser una secundaria, o decirlo al revés, trabajar una pérdida como secundaria cuando puede ser la primaria. Y finalmente, que me faltó aquí el número 13, que ya el trabajo lo han hecho ustedes, que es el volumen de mitos y creencias que tengamos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro país. Cuanto más volumen de mitos, pues más complejo puede ser el proceso. Estos son los factores, fíjense ustedes entonces, que detrás de lo que expresamos cuando perdemos a alguien que amamos, hay muchos factores que modifican esa respuesta. Yo creo que lo que hay aquí en las siguientes diapositivas es precisamente la explicación de eso. Vamos a mirar porque podríamos pasar a la siguiente presentación. Este es el nivel de apego, los tipos de apego. Eso está en el documento, las características de la muerte. Sí, es lo mismo, Marcela, podemos pasar si quieres a la siguiente presentación.
como el tiempo es tan cortico, nos toca, ya saben ustedes, que ir un poquito rapidito. Bueno, veamos un aspecto de enorme trascendencia. Utilicemos primero unas palabras modificadas que yo modifiqué de Shakespeare, que dicen debemos darle formas, palabras, color, sonido y olor al dolor, pues de lo que nos expresa termina rompiendo el corazón. Eso es de Macbeth. Y usar las palabras de un investigador americano, Maudsley, cuando la angustia no se traduce en lágrimas, hace llorar a otros órganos. Yo lo digo mucho en las conferencias, si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. La pérdida de un ser querido produce un estrés. Sabemos que en la escala de Holmes y Rae de los años 50, la pérdida de un ser querido fue considerada la situación más estresante que podemos soportar los seres humanos, y desde entonces sabemos que el estrés produce muchas alteraciones en nuestro organismo que vamos a ver ahora, no solamente Doctor, ¿me alteraciones escucha? del Doctor, un fertilidad, segundito, ¿me sino que también escucha? a muchas enfermedades como consecuencia de lo que vamos Doctor, ¿me a ver escucha? enseguida. Cuando uno se enfrenta a una situación estresante, inicialmente, bueno, pues como la pérdida de un ser Doctor, querido hace dos discúlpeme, tipos ¿me de evaluaciones. escucha? Primero, es qué tan No lo estresante estamos recibiendo para mí, bien. por ejemplo, perder a un primo tercero. Bueno, eso no es como muy estresante, pero perder un hijo es muy estresante, y la pregunta inmediata que me hago es, ¿con qué recursos cuento Doctor, para enfrentarme a ¿me eso? escucha? Si cuento con recursos suficientes, probablemente, si mi valoración inicial dice que cuenta con recursos suficientes, probablemente la respuesta que llamamos cascada de estrés no se Doctor, desencadene, ¿me porque si no escucha? Un cuento con recursos segundito, por suficientes, favor. como generalmente es lo que pasa ante la pérdida de un ser querido, se dispara la cascada del estrés. Recordemos que la respuesta del estrés, y de ahí la importancia de este fenómeno, Estamos teniendo antes problema en con los la siglos XVI conectividad. se decía lo mismo, Yo estoy porque se bien, moría pero me la parece que abuela, usted tiene problema de entonces se conectividad. moría ¿Me la abuela escucha? y la gente decía, claro, fue que hicieron un pacto y dijeron que el que primero se muriera venía por el otro y se lo llevaba. Y Doctor, ¿me entonces escucha? es que pasaba eso. Hoy día sabemos muy bien